pendiente de realizarse. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, senador Niño. Entonces, senador Correa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Cordial saludo al señor presidente de Fasecolda. Cordial saludo al señor Superintendente Nacional de Salud, a la señora viceministra, al honorable senador Álvaro Basto, senador citante de este importante debate de control político. Mire, yo desde el 2010 vengo hablando de este tema en la Comisión Séptima. Cité en su momento, porque me preocupaba mucho, que un fondo tan importante como el FOSIGA, con la subcuenta CAT, ya tuviese amagues de ciertas crisis que hoy se están evidenciando, y lo dijimos. Yo estoy muy de acuerdo en que aquí, con el senador Senén, aquí falta una política seria en materia de seguridad vial, pero seria en el sentido de que para nadie es un secreto que los primeros recobros al FOSIGA, senador Senén, se daban en Bogotá, y después se fueron a la costa atlántica por un problema social. Y el problema social es que departamentos como Córdoba, como Sucre, como Bolívar, como Atlántico están inundadas de la informalidad del empleo que genera la, entre comillas, abro comillas, cierro comillas, mototaxi. Y es un problema que hemos evadido como política de Estado, no le hemos afrontado. Y hoy seguimos en lo mismo. Uno ve más motos que gente. Y, lastimosamente, si creció la informalidad del empleo, que se enmascara en cifras de satisfacción que a veces yo quisiera ver al señor del DANE, en vez de estar haciendo encuestas torpes, como la que intentó de hacer antes del plebiscito, en los colegios, ¿por qué no se va a medir las cifras de desempleo en ciertas ciudades de la costa, como por ejemplo Lorica, donde hay más motos que dificultan la movilidad, como por ejemplo la misma capital Montería, Sincelejo? Entonces yo sí quisiera ver al señor director del DANE en fase proactiva por el país, no hablando de diversidad de género, por Dios. Un señor que hoy, senador Aston, deberíamos tenerlo aquí rindiéndonos cuentas y pasando su carta de renuncia por su torpeza política. Él es uno de los que debe pasar la carta de renuncia por los resultados del 2 de octubre. Y respeto al ciudadano colombiano que vaya a mirar bien cuáles son las cifras del empleo y por qué ha crecido el mototaxi, por qué ha crecido lo que pasa en su departamento, senador Aston, los llamados ¿cómo es? Ratones, entre comillas, con el respeto. Por el tamañito. Así es, senadora Susana. Entonces ese es otro que está oculto, ese es uno de los que debería darle la cara al país, con su famosa encuesta, que trabaje, que arroje lo que verdaderamente hay en el país, en la costa, que es la informalidad del empleo. Y quiero decirlo porque yo sí quiero hablarles de la subcuenta CAT, de la importancia de la subcuenta CAT. Mire, yo sí considero de que se ha aumentado, y ya sabemos por qué. Si todo el mundo vive de la mototaxi, y eso no podemos ocultarlo, va a aumentar el número de motos. La gente le toca comprar motos para no dejarse morir de hambre, o le toca ser reclutado por los grupos al margen de la ley, por las BACRIM, por la guerrilla que sí existe. Entonces, y por la delincuencia común. Y para nadie es un secreto, señora presidenta, de que cuando existe la informalidad,
existe el negocio. Y existen personas que tienen hasta 30, 40 y 50 motos que le producen un recurso y se aprovechan también de la necesidad de los pobres. Y han acaparado un modelo económico, entre comillas, un pseudo modelo económico y social para disipar la ausencia del Estado. Esto no lo podemos ocultar. Aquí debería estar el ministro de Transporte. Aquí debería estar el famoso director del Fondo de Seguridad Vial que se chupa el 3% de cada SOAT que compran los colombianos. Deberían estar aquí también dándole la cara al país, porque lo hemos eludido. Entonces, aumenta el número de agentes causales, porque seguramente, y lo ha dicho la senadora Susana, lo dijo el senador Soto, la inoperancia de un fondo que fue creado hace mucho rato, pero parece más un fondo burocrático. Lo digo con el mayor respeto, yo no lo he visto actuar. Aumenta el número de motos, aumenta el número de SOAT, aumenta el número de accidentes. ¿Por qué? Porque el Fondo de Seguridad Vial, que fue muy bonito, fue muy lindo, fue creado por el Congreso, no existe. Y se chupa el 3% de cada plata, de cada SOAT que compra un colombiano. Y eso hay que decirlo. ¿Para qué ha servido? Para nada. Las cifras no mienten. El número de accidentes en motos, de muertes por accidentes en moto, ha aumentado. Seguramente por la exposición, todo va directamente proporcional. Si el agente causal, si lo que genera, que es un caldo de cultivo social, se deriva en que se tiene que aumentar para no dejarse morir de hambre, va a aumentar los accidentes de tránsito porque no existe ningún ente regulador de tránsito. Además, cuando uno ve entes reguladores de tránsito en nuestros pueblos, se lo digo, parece tomacondo. Los fondos municipales de tránsito, senador Zenén, ya hasta los irrespetan, porque los utilizan nada más con el respeto que se merecen los señores que dignamente lo hacen de la mejor manera. Los uniforman para ver cómo también algunos viven de la economía del rebusque. Y prevención vial, cero. Prevención de accidentes de tránsito, cero. Este es un país represivo que lastimosamente también me toca tirarle otra a los de tránsito vial. Y voy por el municipal, ahora voy por el policivo, que apenas ven el primero, prenden el celular de manera inmediata, a ver cómo graban la infracción de tránsito. Por Dios, yo alguna vez me encontré un tipo de esto y le dije, oye, ¿tú por qué no das unas instrucciones de cómo colocarse el cinturón, de cómo enseñarles si va a haber accidentes en la vía, de que enseñarles si va a haber trancones en la vía? Pero nos estamos volviendo demasiado represivos, porque aquí la única vía que hay es la conducta represiva y en eso nos hemos formado. Entonces el que tiene un uniforme, por cualquiera que sea, busca impartir el orden a través de la represión y no de la prevención. Entonces nos estamos equivocando y el resultado no miente. No es por el número de carros tampoco que se hayan aumentado en compras. Es porque no existe política de prevención vial ni en nuestras carreteras, que han mejorado muchísimo, ni en nuestros pueblos. Esto ha aumentado y quiero decirles la importancia de la subcuenta CAT. Mire, el 20% de lo que pagamos los colombianos por cada SOAT va a la subcuenta CAT y la señora viceministra me lo puede corroborar. Senador Zenén, hay una prima de un 50% adicional que va hacia las víctimas que no tienen ningún seguro por carros fantasmas. Hay un 3% que va hacia el famoso fondo. Ya ustedes saben, agencia. Ya a mí se me olvida hasta el nombre, guíenme. Está bien nutrido económicamente.
está bien nutrido económicamente, senador Zenén, y le voy a dar las cifras. Sí, y le voy a decir para que usted haga un símil. Mire lo que cubre ECAT, cubre, por ley, cubre de acuerdo a las facultades dicho fondo, atención en salud, indemnización por muerte y gastos funerarios e incapacidad permanente, y gastos de transporte de víctimas de accidentes de tránsito cuando no exista cobertura por parte del SOAT, así como víctimas de eventos terroristas y catastróficos, y aquellos aprobados por el Consejo de Administración, lo contemplado en el artículo 137 de la Ley 1438, el artículo 154 de la misma, los gastos de administración de los recursos del FOSIGA, los demás que determina la ley, y además de eso nos dice que se podrán financiar con dicha subcuenta programas de salud pública, vacunación, apoyo, sostenibilidad, afiliación a la población pobre y vulnerable, asegurada, vulnerabilidad sísmica, red pública hospitalaria. Además de esto, este fondo, de acuerdo al artículo 167 de la Ley 100 de 1993, definió dos tipos de cubrimiento que se derivan con el aseguramiento de esta subcuenta, que son: tendrá el cubrimiento de servicios médico-quirúrgicos, indemnización por incapacidad permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de transportes al centro asistencial, en los casos de urgencia generadas por accidentes de tránsito, en accidentes terroristas ocasionados por bombas o artefactos explosivos, en catástrofes naturales u otros eventos expresamente aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Entonces, yo les digo, porque si nada más, cubre todo esto, imagínense, senadora Susana, que por facultad de este Congreso, la subcuenta ECAT, y aquí está la señora viceministra, es tan buena la subcuenta ECAT que le prestaba plata a otra subcuenta Solidaridad, pero por vía autorización legal del Congreso, y que ya hoy quedó en la ley del presupuesto ya autorizada, porque, o sea, ya hoy no hay esos traslados interfondos, para financiar el régimen subsidiado, senador Zenén. O sea, solo el 20% da para todo esto, y el 3% que se chupan los otros, que son unos burócratas, no hacen nada. Entonces, así como hacemos la ley para crear entes burocráticos, también tenemos que pensar en que lo que no sirva en un principio de austeridad es mejor acabarlo y derivarle esa facultad a la misma Policía Nacional, porque allá también hay gente que sirve y que puede hacer las cosas muy bien, o en cualquier autoridad competente, y que se revise ese 3% en qué se puede utilizar. Miren, yo miré unas cifras y yo he ido mucho más allá. En el 2006, senadora Susana y senador Zenén, la subcuenta ECAT tenía una apropiación presupuestal de 178.562 millones de pesos. Esa apropiación presupuestal tuvo una ejecución presupuestal, el gasto fue de 76.255 millones de pesos. Vamos a ir mirando cifras y eso nos arrojará. En el 2010 fue de 1.2 billones de pesos. Aumentó y ya sabemos por qué. Eso creo. Y en la ejecución presupuestal fue de 1.060 billones de pesos. En el 2015 fue de 1.2 billones de pesos. La ejecución fue de 1.2 billones de pesos. Hoy la apropiación es de 1.3 billones y llevamos una ejecución de 803.000 millones de pesos primer semestre del año. ¿A qué voy con esto? Ha ido aumentando. No podemos desmontar de ninguna manera nada de lo que hoy le va en cambio. Todo lo que pueda irle de más a la subcuenta ECAT, bienvenido sea. Porque ha servido para todo eso, doctor, ese 20%. Ese 20% de lo que se paga. Y ese 20% asegura por un número
determinado de salarios mínimos a la población que se accidenta. ¿O no, señora viceministra? Entonces, más bien hay que buscar cómo de ninguna manera afectamos lo que va a la subcuenta de CAT, y más bien lo buscamos mejorar. Porque para mí, y lo otro que tampoco podemos quedarnos callados, porque, encontramos que de las auditorías en personas naturales se han encontrado 387 actuaciones en sospecha que han dado compulsa de copias a las autoridades. Y en personas jurídicas 730. Miren, yo les digo algo, tampoco me puedo quedar callado porque, y aquí está mi amigo de la Asociación de Clínicas y Hospitales, en que no podemos generalizar, pero también han existido unas cosas de gente inescrupulosa que, así como la ocasión ha hecho para que el negocio del mototaxismo haya crecido y un tipo tenga hasta 50 motos, también el tema de un rubro presupuestal que ha ido en crecimiento, senadora Susana, de 178.000 millones de pesos a 1.3 billones de pesos, la ocasión, le dejo el resto de palabras. Miren, y aquí es muy importante, porque yo sí en esto quiero decir que la superintendencia ha actuado, el ministerio ha actuado, pero hay que ser radical con nombres propios. ¿Quiénes son los que le juegan sucio al sistema? Porque así como hay gente, yo celebro, porque aquí tampoco se puede estigmatizar a los que atienden accidentes de tránsito. No, de ninguna manera. Porque entonces, ¿quién los va a atender? ¿Dónde los van a atender? ¿En Estados Unidos? No, la gente que lo haga bien, que lo haga de manera decente. Y el que trabaja tiene el derecho a cobrar por su trabajo. Pero el que lo hace de manera inescrupulosa, las autoridades competentes hay que darle traslado para que por 1, 2, 3 manzanas podridas no se dañe todo el frutal y no se genere un ambiente de corrupción en el sistema de salud. Y señora viceministra, esto es muy importante decirlo, porque es que todo lo que viene de salud es corrupción. Entonces es importante enfatizar cuáles son los 4, 5, 6 inescrupulosos, para que no nos dañen el bello jardín, porque para nadie es un secreto de que existe plata, de que la subcuenta CAT ha ayudado muchísimo, no solamente a la atención de las víctimas de accidentes de tránsito, sino también de carros fantasma, sino también al régimen subsidiado, sino también a los planes de vacunación, sino también al aseguramiento, sino también a muchas cosas. Y el señor superintendente, que ha pasado también por ministerio y superintendencia, sabe que ha sido vital. O sea, de las subcuentas importantes del FOSIGA es la subcuenta CAT. Hoy, todo lo que sea para fortalecerla, bienvenido sea. Pero también decir que lo que no se hace bien, no se debería recobrar. Y lo que sí digo es, si no atacamos la raíz del problema, siempre vamos a tener los derivados del mismo. Muchísimas gracias, señora presidenta.